Bien, entonces, bueno, buen día, jóvenes. Vamos a trabajar hoy con lo que es el tema 2. Bien, en este tema, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a ver variables aleatorias, siendo que en uno de los temas anteriores ya hemos visto algo de esto. Asimismo, también vamos a ver lo que es una función de probabilidad. Existen dos tipos de funciones de probabilidad. La primera para variables discretas y la otra para variables continuas. Entonces, y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Bien, entonces, trabajamos. Bueno, ¿qué es una variable aleatoria? Nosotros hemos llevado el concepto de probabilidad, ¿recuerdan? Y cuando nosotros hemos trabajado con calculando probabilidad para ya sea un evento o ya sean eventos compuestos, entonces había una variable aleatoria. ¿A qué se le llama variable aleatoria en cualquier experimento? Es una variable, ustedes saben la definición de variable, ¿no? Toma valores diferentes. Pero, ¿por qué aleatoria? Porque es el resultado de un experimento aleatorio. Por eso se llama variable aleatoria. ¿Ya? ¿Dónde está mi puntero? Aquí está. Ok. Entonces, variable porque toma variables diferentes, aleatoria porque se refiere a un experimento aleatorio. ¿Ya? Bueno, en algunos autores le llaman variables estocásticas y otros le llaman variables al azar, dependiendo del tipo de autor o, ¿cómo se llama?, texto que puedan encontrar, ¿no? Por definición, la variable aleatoria es una función y es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? ¿Qué es una función? Entonces, está relacionada con una función. Ustedes saben que la función depende de una variable, ¿no? En este caso, de una variable aleatoria. Y bueno, esta función asocia un elemento del espacio muestral, que es un número real. Saben que el espacio muestral es la cantidad de posibles resultados de un experimento. ¿Recuerdan? Bien. Se utilizan letras mayúsculas, ¿ya? Para definir a la variable aleatoria, ¿ya? Y respectivas minúsculas para designar sus valores. Entonces no hay que confundir mayúscula con minúscula. Si hablamos de mayúsculas, estamos hablando de variables aleatorias. Y se las representa con X, Y, Z y así sucesivamente, ¿no? De la misma forma las minúsculas. Entonces X, Y, Z. Pero bueno, esto se va a entender con el ejercicio. Existen dos tipos de variables aleatorias. Las variables aleatorias dice que son discretas y por otro lado son continuas, ¿ya? Bien. Ahora, estas variables, ¿a qué se refieren? ¿Por qué son discretas? Dice, si las variables son discretas, entonces sus valores son enteros. Si son continuas, sus valores son reales, ¿no? Estas palabras ustedes ya las conocen, hemos hablado en una anterior clase, discreto y continuo. Dependiendo del tipo de evento que nosotros vayamos a realizar, que vamos a hacer ahora algunos ejemplos, se va a poder entender qué es discreta y qué es continua, ¿ya? Por otra parte, si hablamos de variables discretas, estamos hablando también de un concepto que es importante, se llama rango. ¿Qué será el rango? El rango, si hablamos de una variable discreta, es finito. ¿Qué quiere decir el rango? El rango había sido el recorrido de una variable, es decir, todos los valores posibles de esta variable, ¿ya? Ojo, que no es lo mismo que el espacio muestral, porque el espacio muestral nos indica los posibles resultados, pero en esos posibles resultados puede haber resultados que se repitan. Entonces, el rango ya llega a ser más pequeño, ¿ya? ¿Cómo? Ahora veremos en un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre espacio muestral y rango? Que aparentemente parecen ser lo mismo, ¿no? Bien. Si nosotros lanzamos dos dados, y hemos hablado de estos dos dados bastante, y nosotros tenemos el evento, queremos obtener la suma de dos números, ¿no? Queremos obtener la suma de dos números, entonces lanzamos los dos dados y nos va a salir 36 opciones, ¿verdad? De los dos dados, porque estos dos dados tienen un espacio muestral cada uno de 6
Y como son 2, entonces 6 por 6, su espacio muestral va a ser 36. Ya. Entonces, a ver, ¿dónde está mi lápiz? Está mi lápiz. Aquí está mi lápiz. Bien. Entonces, si hablamos del espacio muestral, saben ustedes que está representado con S y va a ser 36, ¿no? Ya, ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, si hablamos de este evento y de este experimento, la variable, ¿cuál va a ser? La variable se va a referir al evento, ¿ya? Nuestra variable dice que va a ser la suma de los números obtenidos. Entonces, la variable dice que va a tener ese concepto, suma de los números obtenidos. Bien, entonces, esta variable primero va a ser 2, ¿no ve? La suma de dos números, si estamos hablando de 2 dados, lo primero va a ser 2, 1, 1 si me sale, ¿no ve? Entonces va a ser 2. Luego va a ser 1 con el 2, va a ser 3. 1 con el 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a tener esta suma. La suma va a oscilar desde 2 hasta 12, ¿no ve? No va a haber suma 1, porque como estamos hablando de 2 dados, mínimamente va a ser 2, ¿sí? El 1 con el 2 va a ser 3. El 1 con el 3 va a ser 4. El 1 con el 4 va a ser 5, y así sucesivamente, ¿no? El 1 con el 5 va a ser 6. Y luego vamos a pasar al 2 con el 2 va a ser 4. 2 con el 3 va a ser 5. 2 con, y así sucesivamente. Entonces solamente van a ver estas opciones, ¿ya? Estas van a ser opciones. Obviamente se van a repetir. Por ejemplo, si me sale el 2 con el 4, me va a dar 6, ¿no ve? 2 con el 4. Y si me sale el 4 con el 2, me va a dar otra vez 6. Si me sale el 3 con el 3, me va a dar 6. Si me sale el 1 con el 5, me va a dar 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, el rango, digo, el espacio muestral era 36. Pero el rango de esta variable, es decir, de acuerdo a este resultado, vamos a tener solamente que está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No? El rango había sido este. ¿Se dan cuenta? Ya. Si estamos hablando de este ejemplo, se supone que estamos hablando de una variable discreta. ¿Ya? Porque la variable discreta en este caso es finita. Bien. Vamos con otro ejemplo. El diámetro de un cable está comprendido entre 1.95 y 205 milímetros. Diámetro, es decir, el grosor del cable, ¿ya? Es un cable grueso. En este caso, ¿cuál será la variable? La variable va a ser la longitud de ese diámetro, ¿no? Es decir, el rango va a oscilar desde 1.95 hasta 2.05. Entonces, la variable va a estar entre estos dos rangos. Pero si se fijan, estos rangos no son números enteros, ¿no? Son números continuos, es decir, con punto decimal. El siguiente punto será 1.96, 1.97, 1.98, así, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que en este ejemplo, la variable es continua, ¿ya? Continua. No significa que sea infinita, sino que contiene números con decimal, no son enteros, ¿ya? Y su rango va a oscilar entre este límite, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Ya no va a ser un rango definido, es decir, así, ¿no? Bueno, este rango todavía es chiquito, pero ¿qué tal si fuera más grande? 1.95 hasta el 100.000, digamos, ¿no? Entonces, es mejor escribir de esta manera, ¿no? Para no estar mencionando porque vamos a tener un montón de números con decimal, ¿no? Bien, el tiempo de duración de un foco. ¿Cuánto será el tiempo de duración de un foco? ¿Tendrá relación con el primer ejercicio o con el segundo ejercicio? A ver, alguien que me diga.
¿Se parecerá a este o se parecerá a este, el rango de duración de un foco? Sabemos que el foco puede durar ¿cuánto? Si nos dicen que va a durar 90 días, pero puede durar 5 días, 30 minutos, no sé, ¿no? Podemos poner en horas tal vez, ¿no? En horas, en minutos, en segundos, ¿no? Entonces, ¿cuál será? ¿Se referirá a una variable discreta o a una variable continua? ¿Quiénes están en mi clase? ¿Quiénes están en mi clase? A ver, ¿qué dice Yamil? Yamil. ¿No hay Yamil? Yamil. No hay Yamil. Juan. Juan, buen día. Buen día, licenciada, buen día. ¿Cómo está Juan? Estamos hablando de variables discretas y variables continuas. Entonces, cuando una variable es discreta, dice que es número entero, como el primer ejemplo que tenemos acá. Y una variable continua es como el segundo ejemplo que tenemos acá. Si nosotros hablamos de la duración de un foco, vamos a hablar de su duración en horas o en días, tal vez horas, minutos y hasta segundos. Entonces se referirá al primer, ¿tendrá relación con el primero o con el segundo? ¿Cómo será su rango? ¿Así o será así? Juan. Sí, me estoy actualizando recién, licenciada. Me parece que es como el segundo, ¿no? Porque hay un rango que debería tomarse en cuenta, ¿no? Exactamente, tienes razón, muy bien. Es como el segundo, ¿no? El foco podemos decir aquí X desde 0 días, ¿no? Hasta, podemos ponerle aquí un rango en horas, en minutos, en segundos, que no va a ser un número entero, ¿no? Va a ser un número con decimal. Por lo tanto, se relaciona al segundo, es bien parecido al segundo, y podemos decir que es una variable continua, ¿ya? Estamos tratando de entender qué es una variable continua y qué es una variable discreta, ¿no ve? Ya. Tenemos en una familia de 4 hijos, dice, el rango, ¿cuál será? Estos 4 hijos, ¿cómo variará? Puede ser 0, 1, 2, 3. O sea, puede estar presente ningún hijo, ¿sí? Puede estar presente un hijo, puede estar presente 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, ¿no? Entonces su rango va a ser con variable discreta, ¿ya? Bien, si hablamos, se trata de establecer la comunicación telefónica. Generalmente, ¿cuándo ocurre esto? Cuando, a ver, en Año Nuevo, ¿no ve? En Año Nuevo. Todo mundo quiere llamar a la medianoche siempre. A las 12 de la noche quiere llamar a la persona querida para decirle feliz Año Nuevo. ¿Pero por qué no llaman antes? 12 menos cuarto, 11 y media, ¿no? Porque saben que a las 12, no sé si a ustedes se les ha ocurrido, está saturada las líneas. No se puede. Intentas, no se puede, ¿ya? Vamos a tomar este ejemplo. Entonces, al primer intento puede ser que entre la llamada. Es una opción, ¿no? Aquí dice éxito, ¿ya? Vamos a referirnos como que si se ha logrado algo con una éxito, ¿ya? Puede ser esta opción o puede ser la primera éxito, la segunda, esto tal vez. A ver, vamos a corregir esto, ¿ya? Un ratito. A ver, miramos. Esto debería ser así, un ratito. Aguarden. Esto es éxito. Esto era fracaso, éxito. Eso es así, está bien. Bien. Ahora sí. Bien, entonces teníamos que la llamada era, la primera llamada podía ser que entre la llamada. La segunda vez, la segunda opción puede ser fracaso. A la primera intentas, no entra la llamada. A la segunda sí entra. Puede ser también esto.
O puede ser, intentas primera vez, segunda vez intentas, no se puede, a la tercera, ¿no? Entonces hay diferentes opciones, depende de cuán saturada está las líneas telefónicas. Entonces puede ser esto, puede ser esto, puede ser, y puede ser infinito. Tal vez hay momentos en que se intenta y no se logra, ¿no ve? No se logra, ¿en qué tiempo? No sé. Entonces, en este ejemplo, si se dan cuenta, ya no es como el dado, ¿no? Si nosotros lanzamos 2 dados, sí o sí nos va a salir, ¿cuántas? 36 opciones, ¿no? De las cuales hemos escogido el rango que iba a ser esto. En este caso es diferente, ya no es como el primero, ni como el segundo, ni como el tercero, ni como en el cuarto, ¿no? Entonces, en este caso podemos decir que la variable X, ¿no? Que va a ser de acuerdo a los resultados que vamos a tener, va a ser el número de intentos. ¿Cuánto? No sabemos, ¿no? No podemos decir en este momento que va a ser, digamos, a la tercera va a entrar la llamada, no sabemos. A la cuarta, entonces, vamos a dejarlo como una variable que no se conoce. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este tipo de problemas hay otra forma de resolver los ejercicios, ¿no? Nosotros vamos a ver hoy en la clase función de probabilidad y vamos a ver algunas fórmulas en cuanto a esto. Cuando se presenta este tipo de problema, ¿qué es lo que se hace? ¿No? ¿Cómo se resuelve? ¿Ya? Entonces, hay diferentes tipos de variables, como acabamos de entender, ¿no? Y cada una nos va a ayudar a entender y resolver un determinado problema. ¿Ya? Bien, entonces, hemos hablado del rango, ¿no? El rango. Si hablamos de un experimento, hemos dicho que el rango es todas las opciones posibles. Este ejemplo ya lo hemos visto en una anterior clase, pero no habíamos definido qué era el rango, ¿no? Esta clase es para definir qué es el rango. Bien, entonces, si se tiene 3 monedas, que pueden ser 2 monedas o pueden ser 5 monedas, o pueden ser 2 dados también, como hace un momento hemos visto, ¿no? Si fueran 2 dados, el total era 36 opciones, ¿verdad? En este caso, si son 2 monedas, ¿cómo se calcula la cantidad de opciones? Si tenemos 2 elementos, en este caso 2 monedas, digo 3 monedas, perdón, lo que se hace es, dice, la cantidad de opciones que tiene la moneda, ¿cuánto es? 2. Se eleva a la cantidad de elementos, ¿ya? Entonces, si tenemos, la moneda tiene 2 opciones, ¿no? Entonces, 2 elevado a la 3, ¿cuánto va a ser? 8. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones, ¿no ve? Ya, entonces, si me salen, si tengo 3 monedas, el evento dice que es obtener cara. En este resultado, ¿cuántas caras tenemos? 3, aquí 2, aquí 2, aquí 2, aquí 1, aquí 1, aquí 1 y aquí 0. Entonces, hemos dicho que el rango era las opciones, pero sin contar las repeticiones, ¿no ve? Entonces, ¿puede ser resultado 0? Sí. ¿Puede ser 1? Sí. ¿Puede ser 2? Sí. ¿Puede ser 3? Sí. Entonces, el rango, fíjense, si de esta moneda su espacio muestral era 8, el rango había sido 1, 2, 3, 4. 4 elementos tiene el rango. En la moneda era 36 opciones y su rango era 3, 6, 9, 10, 11. ¿No? Entonces es más fácil entender cuando se habla de variables discretas. ¿Ya? Bien. Bueno, si hemos entendido qué es una variable discreta y qué es una variable continua, entonces también existe la definición de función de probabilidad. La función de probabilidad se define de acuerdo a estas variables. Si la variable es discreta, entonces la función se llama función de probabilidad, si su variable es discreta, ¿ya? Si se maneja eventos con variables discretas. Si hablamos de variables continuas, entonces la función ya no es solamente función de probabilidad, ahora se llama función de densidad de probabilidad. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El nombre y además, ¿cómo funciona esto? De otra manera, ya no funciona tal cual, que vamos a explicar ahora. ¿Ya?
Bueno, empezaremos con la primera, con esta, la función de probabilidad. Luego vamos a definir esta. Bien, la función de probabilidad, ustedes saben que se escribe siempre, bueno, con una f por delante y esta función va a depender de una variable, ¿no? En este caso, de la variable aleatoria. Bueno, algunos autores escriben así, f de la variable aleatoria. Otros escriben la probabilidad de que esta variable tome estos valores, ¿no? Entonces hay dos formas de escribir. Si nos referimos a una función de probabilidad, podemos escribir de esta manera o podemos escribir de esta manera. ¿Qué es una función de probabilidad? En realidad es la probabilidad, lo que nosotros habíamos encontrado en las anteriores clases, ¿verdad? Pero esta vez vamos a decir que es una función. Bien, la función para todo x sub i, es decir, para todos los valores que se tenga acá, que pertenecen al rango, ¿no? Y hemos definido que era rango, de la variable aleatoria, ¿ya? Bien, no es necesario que nos aprendamos esto de memoria, sino vamos a entender los ejercicios, ¿no ven? Y se debe satisfacer las siguientes condiciones. Recuerdan ustedes que cuando hemos hablado de probabilidad, habían condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Una primera condición era que el resultado de una probabilidad debe oscilar entre 0 y 1, ¿no ve? No puede haber el resultado de una probabilidad que sea negativo. No hay, digamos, menos 8%, así, ¿no? O más de 100, digamos, más 112%, no hay. Tiene que ser 0% hasta 100%. ¿no? Por eso dice que la función de probabilidad debe ser siempre mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. Se supone que nosotros calculamos en números y cuando ya expresamos la interpretación del resultado, hablamos en porcentaje, ¿no ves? Si es 1, entonces es 100%. Se multiplica por 100 y luego nos sale el resultado, ¿no? Bien, también dice, hay algo nuevo. Si hablamos de función de probabilidad, dice que la suma de todos los resultados nos da 100%. ¿ya? Esa es una otra condición que se debe considerar cuando se habla de funciones de probabilidad. Es decir, de todas las opciones que tiene el experimento, de todos los resultados posibles, dice, ¿no? La suma de sus probabilidades debe ser 1. En caso de que sume más, hay error. En caso de que sume menos, me salga un negativo aquí, hay error, hay que revisar, ¿ya? Entonces, estas son formas de verificar los resultados. Y ahora veremos un ejemplo. Obteniendo, dice, la función de probabilidad. Hemos hablado de qué cosa? Hemos hablado de función de probabilidad, ¿no ve? Con estas dos condiciones. Entonces, la función de probabilidad y tenemos un experimento. Se lanza 3 monedas. Ya, hace un momento hemos visto estas 3 monedas, ¿recuerdan? Con el evento obtener cara. El evento puede cambiar. Puedo ponerle obtener 2 caras, por ejemplo. Puedo ponerle obtener un sello. Ya, ese sello. Obtener 2 sellos. Obtener el evento puede ser, el evento lo definimos nosotros, ¿no? Se les designa el evento y de acuerdo a ese evento uno resuelve el problema. Bien, entonces, tenemos el experimento de 3 monedas. Primero, escribimos todas las posibles opciones de las 3 monedas. Entonces, puede ser que me salga 3 caras, 2 caras, o al revés puedo escribir, ¿no ve? Aquí 0, si es que hablamos de los sellos. Puede ser 0 sellos, un sello y así, al revés. Este 0 va a venir aquí, este 1 aquí, etc. ¿no? Pero si estamos hablando de obtener cara, por eso es que estamos trabajando con caras, ¿ya? 3 caras, 2 caras, 2 caras, 2 caras, una cara, una cara, una cara y 0 caras. Y hasta ahí vamos bien. Entonces escribimos esto. Una vez que escribimos esto, definimos como la variable aleatoria estará definida por todos estos números. Por lo tanto, la función de probabilidad que vamos a tener va a ser esta. ¿ya? Hemos dicho que esta era la función de probabilidad, ¿se acuerdan?
Aquí está, miren. Aquí está, ¿no? Esta es la función de probabilidad, que también la podemos escribir así, ¿no? Donde la variable va a ir tomando estos diferentes valores. Entonces, en el ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos la función de probabilidad y ustedes ya saben cómo obtener la probabilidad de un evento, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de un evento? Dice, si queremos obtener cara y queremos obtener 3 caras, digamos, ¿cuántas 3 caras tendremos? Una sola opción, ¿no ve? Si queremos obtener la probabilidad de obtener 3 caras, si el ejercicio fuera así, obtener 3 caras, entonces en todo esto tenemos que ver cuántas opciones tenemos. Una sola vez tenemos 3 caras. Entonces tenemos que dividir 1 entre la cantidad de opciones, que en este caso es 8, ¿no? Entonces 1 entre 8 me va a salir para este caso 0.125. Si yo digo quiero obtener 2 caras, entonces voy a tener 1, 2, 3 opciones. Por lo tanto, 3 dividido entre el total, que va a ser 8. Si yo quiero obtener una cara va a ser 3 dividido entre 8 y de la misma forma. Entonces, en esta tablita se explica todos los posibles resultados. ¿De qué? De la función de probabilidad. ¿Qué es la función de probabilidad? La probabilidad de cada uno de estos casos, ¿no? Si se repite, contamos la cantidad de opciones que se repite, ¿no? La probabilidad es una división, por lo tanto está la división. Lo que queremos lograr entre el espacio muestral. El espacio muestral de esto, ¿cuánto es? 8. ¿De dónde sale 8 el espacio muestral? ¿Recuerdan? Si nosotros tenemos 2 dados, por ejemplo, era 6 por 6, ¿no ve? Si tenemos 3 monedas, tendría que ser 2 por 2 por 2, ¿no ve? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Por eso 8. Y contamos aquí 8. Bien, la función de probabilidad, que la podemos escribir así o la podemos escribir así, vamos a decir que la suma de estas funciones me tiene que dar 1, ¿no ve? Bien, entonces, si yo obtengo 0, tengo que sumar para este, para este, para este y para este, ¿ya? Tengo que sumar 0.125 más 0.375 más 0.375 más 0.125. Si todo esto me suma 1, entonces está bien lo que yo he hecho, ¿ya? A ver, veremos. Entonces, la función de probabilidad, cuando la variable es 0, cuando voy a obtener 0, 0 caras, eso quiere decir, ¿ya? La función de probabilidad, cuando voy a obtener 0 caras, que la puedo escribir también así, la probabilidad cuando mi variable es 0 es igual a 0.125, que es aquí, ¿no ves? De esto. Ya. Luego, la función de cuando la variable es 1, es decir, cuando tengo una sola cara, o la probabilidad cuando deseo obtener una sola cara, es igual a 0.375, aquí está, ¿no? Y vamos a ir con esto y esto. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Voy a tener este resultado y para esto voy a tener este otro resultado, ¿ya? Entonces, X, la variable aleatoria, solo puede tener 4 valores. 1, 2, 3, 4. Y voy a sumar. 1, 2, 3, 4. Y si ustedes verifican la suma de todo esto, me va a dar 1. Por lo tanto, la suma de las funciones de probabilidad de este evento en relación a la cara, a obtener cara, había sido 1, que quiere decir que es 100%. Por lo tanto, la tabla que yo he escrito está bien, ¿no? Bien, ahora tienen ustedes lo mismo, igualito van a hacer, ni más ni menos, la tablita, ¿no? Con 3 filas, una fila aquí, 2 filas, 3 filas, van a poner X sub I igualito, van a obtener F de 0, F de 1, F de 2, F de 3, ¿de qué? Dice, la función de probabilidad para el experimento de lanzar 2 monedas, ya. Aquí nosotros teníamos 3 monedas, ¿no ve? Ahora ustedes van a tener una tabla más pequeña, ¿ya? Que sea solamente de 2 monedas. Entonces, ¿cuántas opciones van a tener acá? Aquí había 8, ¿no ve? Ustedes van a tener 1, 2, 3, solamente 4, ¿ya? Entonces, cuando hagan la tablita, igualito, ¿no? Entonces, aquí ya no van a tener 1 entre 8, van a tener entre 4, ¿no? Y ustedes tendrán con el evento obtener cruz, ¿no? Ya, ustedes pueden ponerle cara y cruz, entonces
cara pueden representarlo por CA, digamos, y cruz con CR, ¿ya? Para que no se equivoque, ¿ya? Porque aquí no hay sello, ¿no ve? Entonces, igualito. ¿Está claro está clara la tarea? Hola. A ver, Yamil, ¿está usted ahí? Yamil. Buenos días, sí. ¿Qué tal, Yamil? ¿Se ha entendido la tarea? Un poquito. Ya, a ver, trataremos de explicar. ¿Alguien ha entendido? Vuelvo a repetir. ¿Mm? Milton, ¿está usted ahí? ¿Se ha entendido la tarea? Buen día, Inge. Sí, se ha entendido. Ya, gracias. Ya. No se olviden poner en el chat su nombre, ¿no? Porque es mi control de asistencia, ¿ya? Solamente me han puesto 2 personas. No, no hay aquí 2 mensajes. No me han puesto su nombre, ¿ya? No quería activar su micrófono, pero bueno. Ya, ya. Ok, pongan su nombre en el chat, ¿ya? En el chat de la reunión, ¿no? Ahora. Bien, entonces, tal cual está esto, igualito, tienen que hacer su tarea, ¿ya? Aquí está la tarea, ¿no? Pero van a hacerlo más pequeño porque es con lanzar 2 monedas, ¿no? La siguiente va a ser obtener la función de probabilidad para el experimento de lanzar un dado y obtener un número par, ¿ya? Un solo dado, ¿ya? De lanzar un dado. Entonces, ¿cómo tendrá que ser la tablita? El dado va a tener ¿cuántas opciones? Aquí dirá, pues, un número par va a ser, dice, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. De los 6 que van a escribir en la tablita, ustedes tienen que elegir el número par, ¿no ve? ¿Cuántos hay? Entonces, igual, van a obtener la probabilidad, van a tener su función de probabilidad y van a sumar la suma de probabilidades del número par y luego aquí van a tener el total, ¿no? Bien, entonces, tienen esa tarea. Ahora vamos a ver lo que es la función de densidad de probabilidad, ¿ya? Entonces, hemos visto que aquí, fíjense, teníamos, cuando hablábamos de variables discretas, teníamos la función de probabilidad. Cuando hablábamos de variables continuas, teníamos la función de densidad de probabilidad, ¿no? Y hemos visto cómo se trabaja con la función de probabilidad. Se escriben todas las opciones en una tablita, ¿verdad? Y si hablamos de variables continuas, vamos a tener la función de densidad de probabilidad. ¿Qué será la función de densidad de probabilidad? ¿A qué se refiere? ¿Por qué densidad? Y de la misma manera se refiere a una f sub x, es decir, es una función dependiente de una variable, ¿ya? Pero esta vez pertenece a los reales, esta variable pertenece a los reales, ya no es una variable entera, ¿no? Y satisface, igual que la anterior, ciertas condiciones. Sin embargo, la primera condición es igual, fíjense, la función de probabilidad siempre va a ser mayor a 0 y menor a 1, en ambas funciones, ¿no? Tanto en la función de probabilidad como en la función de densidad de probabilidad. Esta condición se mantiene para ambas, ¿ya? En cambio, las otras condiciones son las siguientes. Si nos fijamos acá, vamos a tener, dice, integral, dice, ¿no? Desde menos infinito hasta infinito. Bueno, ustedes van a llevar, ¿y han llevado cálculo 1? ¿Todavía no? ¿Sí? ¿O están llevando? A ver. ¿Sí? ¿No le escucho? Ya llevamos. Ya han llevado cálculo. Ah, bien. Ok. Entonces, en cálculo 1 les han explicado cuál es el objetivo de calcular una integral, ¿verdad? El objetivo de calcular una integral es calcular el área, ¿ya? El área. ¿Qué nos dice esta condición? Nos está diciendo que el área, ¿ya?,
desde menos infinito hasta más infinito, es decir, desde aquí, a este lado, ¿no? Si aquí es 0, menos 1, menos 2, no, aquí debe ser menos infinito, ¿no? Entonces, desde ahí dice, hasta más infinito, hasta este lado, igual hasta el otro lado, ¿no? Desde ahí hasta ahí dice, calcule el área entre, dice, la función f de x y el eje x. Esta va a ser la función, esta línea que está aquí. Esta es la función. Entonces, queremos calcular el área de esta curva con el eje x. Todo esto queremos calcular. Eso llegaría a ser, dice, igual a 1. En caso de que la probabilidad sea segura, ¿no? Bien, entonces, si hablamos de función de probabilidad, estamos hablando de la probabilidad, ¿no? Entonces, esta área es lo que nosotros debemos calcular para obtener el resultado del problema que estamos buscando. Y esta área puede ser, dice, 1 o menos. Puede ser entre 0 hasta 1. Eso es lo que nos define aquí, ¿no? Entonces, si se fijan acá, dice, la probabilidad, que en realidad es la función de probabilidad, dice, es igual a x menor a b. ¿Dónde está b? Aquí está b, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando se nos presenta un determinado problema, lo que nosotros hacemos es manejar los valores en el eje x. Entonces, calculamos este valor. Logramos encontrar un valor. Y calculamos el área hasta ese valor. Y ese es el resultado que nosotros estamos buscando. Entonces, B puede estar aquí, puede ser aquí, 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 en cualquier lugar. Si estuviera, por ejemplo, aquí, entonces la probabilidad sería este espacio, ¿no ve? Tendríamos que calcular el área, que supuestamente va a ser menos de la mitad, o sea, será menos de 50%. Si B se encuentra en esta línea, al 0 justo, entonces el resultado había sido 50%, ¿no? Si B se encuentra más o menos por acá, debe ser 25%, tal vez, o 20%, no sé, ¿no? Pero mirando solo la gráfica y el área que está pintado, podemos deducir más o menos aproximadamente la probabilidad, ¿no? Pero teniendo el número exacto, se logra entender la probabilidad. Por lo tanto, esa es la diferencia. Cuando se habla de función de densidad de probabilidad, estamos hablando de una campana de Gauss que nos va a ayudar a calcular el área que se encuentra entre esta función y entre el eje X para calcular el porcentaje de probabilidad que nosotros estamos buscando, ¿ya? Bien, entonces, pero además hay otra condición. Si hablamos de la probabilidad de un determinado evento, se supone que esta probabilidad debe tener a sus variables que pertenezcan a este evento y si hablamos de la integral, pues ese evento debe estar en este rango, ¿ya? No puede estar fuera del rango. Entonces, si está dentro del rango, es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, de, no sé, de dados, y no puedo yo calcular otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de dados, calcularé pues si ambos son pares, si los dos dados, uno es mayor que el otro, si uno es consecutivo, si el primero es primo y el segundo es par, etcétera, ¿no? Entonces tiene que tener relación, dice, ¿no? El evento que nosotros estamos manejando, ¿ya? Bien. Entonces ya hemos definido las condiciones de la función de probabilidad. Ok, ¿cómo se escribe la función de probabilidad? Función de distribución. Ah, fíjense, esta es una letra mayúscula, ¿no ve? Cuando hablamos de la función de distribución de probabilidad. Este es otro concepto. Función de distribución. Ya, hace rato era, no nos equivoquemos, era función de probabilidad solamente. Este era de densidad de probabilidad. Y ahora vamos a hablar de la función de distribución de probabilidad. ¿Ya? ¿A qué se refiere la distribución de probabilidad? Se refiere a la tabla que nosotros hemos hecho y se refiere a todas las opciones. Esto sí tiene relación con el espacio muestral y sus propiedades son,
de la misma forma. La distribución de probabilidad no puede ser menor a 0, tampoco mayor a 1, ¿no? Siempre va a oscilar entre este rango. Dice, su límite, cuando es infinito, la función de probabilidad es 1. La función de distribución de probabilidad es 1. Cuando es menos infinito, esto es 0. ¿A qué se refiere eso? Si nosotros hablamos de esta curva de la campana de Gauss, entonces el infinito va a estar aquí, ¿no ven? Aquí va a estar, lejos, ¿ya? Entonces, dice, si es 0, es decir, si yo quiero calcular, por ejemplo, el área que se encuentra entre la función y el eje, pero cuando en el eje X, aquí está menos 2, aquí está 0, es menos infinito, es decir, estoy por aquí más o menos, ¿ya? Quiero calcular el área desde menos infinito hasta ahí, no va a haber nada, ¿no? 0, no hay este espacio. Pero si fuera menos 1 o fuera 0, ya va a haber, ¿no? Aquí, fíjense, hay área. Pero desde aquí ya no hay, miren, ya no hay, la curva se une con el eje X. Entonces, tan chiquitito que 0, ¿no? Desde aquí, hacia ese lado 0. Por eso que ese límite dice que es 0, cuando es menos infinito. Y cuando es más infinito, entonces, si yo voy a tener esto aquí y quiero calcular el área desde menos infinito hasta aquí, pues va a ser toda la campana de Gauss. Y toda la campana de Gauss, ¿cuánto vale? 1. Entonces, por lo tanto, va a ser 1, ¿no? A eso se refiere la distribución de probabilidad. Bien, seguimos con el mismo ejemplo de las 3 moneditas. La distribución de probabilidad dice que analiza la frecuencia del evento, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos 3 monedas, que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, la distribución de probabilidad ahora se va a aumentar esta filita de aquí abajo, ¿no? Nosotros hemos trabajado con esto, ¿no? Lo de arriba. Ahora la función de distribución de probabilidad nos va a decir que los resultados de la variable van a ser 0.125, 500, 0.875 y 1000. No hay más. ¿Ya? La función de distribución de probabilidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que va este resultado y a este resultado le voy a sumar este. Entonces, este con este me va a dar este. Luego este resultado con este me va a dar este. Y este finalmente con esto me va a dar esto. Entonces, la función de distribución de probabilidad me va a ayudar a entender si yo he trabajado bien con la tabla de la función de probabilidad, ¿no? Si me sale 1, entonces está bien, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viendo. Bien, a esto se le llama frecuencia acumulada. Estamos acumulando este más este, nos da este más este más este. Entonces vamos a tener la frecuencia acumulada, que en lugar de la frecuencia se considera esta la probabilidad, ¿no? Entonces, en esta tabla ya hemos definido varias cosas, ¿no? Hemos hablado del rango, hemos hablado de la variable discreta y continua, hemos hablado de la función de probabilidad y hemos hablado de la función de distribución de probabilidad y finalmente de la frecuencia acumulada y la frecuencia que en realidad es la probabilidad, ¿no? Entonces, todo está en la tablita. Bien, hasta aquí habríamos terminado lo que es la definición de variable discreta, variable continua, función de probabilidad, función de densidad de probabilidad, función de distribución de probabilidad. Bien, tienen una tarea entonces para hacer, que está sumamente facilita esta, que tienen que hacer la misma tablita, ¿no? Igualito que esto, igualito, hace una sola plana, ¿no? Pero con el evento de 2 monedas, y esto todavía es más chiquito, ¿no? Obtener la función para el experimento de lanzar un solo dado, ¿ya? Bien, entonces, hasta aquí deben hacer la tarea.